Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está nuestra querida Alicia Rubio. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, pues encantada de estar aquí. Un placer, como siempre, tenerte. Y también está con nosotros el gran Fran Trejo. Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Un placer tenerle. El placer es mío. Y amigos, quiero empezar poniéndole un vídeo con el despliegue, un despliegue que ha tenido Joe Biden a salir de Israel increíble. Se van a quedar, bueno, con los pelos como escarpias. Veanlo. Pues ahí lo han visto ustedes, la protección de Joe Biden saliendo de Israel. Impresionante, impresionante. Pero vamos a continuar porque, atención, que el secretario general de la ONU habló sobre el conflicto en Gaza y directamente atacó a Israel. Y el canciller israelí saltó como un lobo. Vamos a escucharlo. Concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. Pues ahí lo tenemos. ¿En qué mundo vives? Pero bueno, claro, ¿en qué mundo vive el señor Gutiérrez? ¿Y en qué mundo vive el señor Sánchez, que ha salido a defender a Gutiérrez? Escúchenlo. Pues a parecer, bueno, pues pónganos entonces el gráfico. Sánchez apoya a Gutiérrez ante el veto de Israel. Están alzando la voz de una mayoría. Esto, lo que dice Pedro Sánchez, que se ha convertido directamente en el portavoz de Hamás en Occidente. Amigos, es que claro, Pedro Sánchez forma parte del grupo del Cártel de Puebla. Y el Cártel de Puebla está con los terroristas y con Hamás. Entonces, en Europa, ¿quién es el portavoz? Pedro Sánchez. Vamos a seguir, amigos, porque atención a esta noticia que es muy preocupante. Erdogan se posiciona junto al terrorismo. Hamás es un grupo de luchadores por la libertad, dice. Atención que esto se empieza a complicar cada día más. Y, lógicamente, para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues muy bien. Pues me alegro muchísimo. Gracias. Profesor, se está complicando todo en este conflicto. Vemos, por un lado, cómo los medios de comunicación en Occidente, si vemos Antena 3, La Sexta, etcétera, están haciendo una guerra de propaganda a favor de Hamás, que es vergonzosa. Vemos como Pedro Sánchez está directamente, y su gobierno está posicionando como el portavoz de Hamás en Europa. Por otro lado, vemos a unos Estados Unidos que están muy potentes y apoyando a Israel, y los principales líderes europeos apoyan a Israel. Claro, cuando vemos que hay un ataque, que Hamás declara la guerra a Israel, e Israel se defiende, y vienen a decir que por qué Israel pues no da luz, no da gasolina, medicinas y alimentos a una zona, a un país que le ha agredido, claro, es que eso no es misión de Israel. Israel, su misión es acabar con los terroristas que gobiernan allí y liberar la zona. La misión de dar agua, luz y medicinas es de los terroristas de Hamás, que si en el momento que se las llevemos no va a ir para la gente ni para las 5.000 mujeres embarazadas que dice Irene Montero, van a ir para Hamás y sus milicianos, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes, porque son varias cosas, aunque están relacionadas, pero quiero empezar por el principio de lo que he hablado, porque me parece inaudito. Es decir, las palabras del secretario general de la ONU, el socialista Gutiérrez, es el colmo de los colmos de la indecencia, de la vileza
y de la canallería. La dimisión, esto también lo ha dicho, la pidió inmediatamente, que saltó como una pantera, como es lógico, el representante de Israel. Aunque, sin embargo, nadie mejor que las palabras del presidente de El Salvador, que no tiene ninguna duda de adscripción especial, para definir a este bellaco. Me estoy refiriendo al secretario general de la ONU. Esto es lo que dijo el presidente de El Salvador. Cometimos el error de dar nuestra confianza a un secretario general de la ONU que es un delincuente que pide impunidad para los crímenes más salvajes y horrorosos de que se tiene memoria. Niños decapitados, familias quemadas vivas, mujeres embarazadas a las que se le abrió el vientre. Es decir, no estamos hablando de un ataque de un grupo paramilitar, sino de unos asesinatos que han producido un escándalo mundial tan grande que finalmente este miserable de Gutiérrez ha tenido que salir a decir que dijo lo contrario, que no le habían entendido, y que dijo lo contrario, justo lo contrario de lo que realmente dijo. Pero bueno, lo verdaderamente tremendo por lo que nos afecta a nosotros es lo de Sánchez. Un auténtico canalla, un estafador, un trilero, que es infinitamente peor. Ha defendido, realmente es el mayor felón de la historia de España y de Europa, que está cometiendo un delito de traición constitucional que está penado con cadena perpetua en todos los países, en todos los estados de derecho, porque en los que no son estados de derecho directamente le cuelgan de un acuerdo. Pero fíjense lo que dice este canalla: hay que tener una desvergüenza total y absoluta. Es decir, lo que dice básicamente Sánchez, como tú dices muy bien, ha salido de defensor de Hamás junto con el Grupo de Puebla, los mayores narcoterroristas criminales del mundo, va y dice que cómo se pueden meter con una persona que representa a la mayoría. Pero ¿cómo se atreve? ¿Pero cómo osa, pedazo de canalla? Cuando te has apoyado en una organización criminal que es como la denominó el Tribunal Supremo, una banda de forajidos nazis que tiene 7 escaños y el 1,6% de votos, y a cambio de ello has vendido a una nación de 46 millones de habitantes. Pero vamos a ver, Sánchez, ¿cómo tienes la desvergüenza? ¿Cómo osas hablar de rasgarte las vestiduras diciendo que no se está escuchando al que representa la mayoría? Si tú has vendido a España por el 1,6% de los votos. Es verdaderamente de una hipocresía y un alucinante tremendo. Luego, fíjense que poco antes de que él hablara, el responsable de justicia de la Unión Europea le dijo que ¿cómo era posible que en España el gobierno estuviera pasándose por el forro las leyes y los dictámenes judiciales que habían emitido las principales instituciones jurídicas del país? Y este tío se fuma un puro con el tema. Es decir, le dice: usted no está cumpliendo con la normativa de un Estado de Derecho. Y el tío va y se fuma. Luego, otro tema. Roberto, haga una cosa, quédese con nosotros, voy a pasar opinión a la gente de la mesa y ahora seguimos con usted, ¿de acuerdo? De acuerdo. Don Fran Trejo, lógicamente, lo que dice don Roberto tiene toda la razón. Este señor se está convirtiendo directamente con esa actitud, está tomando parte a favor de Hamás y en contra de Israel. El señor Sánchez y el señor Gutiérrez, por supuesto. Sí, la verdad que sí.
triste es una cosa y triste es la otra, ¿no? Yo, por empezar por algún sitio, por el secretario general de Naciones Unidas, yo creo que es un poco, la verdad que lo tenía en otra consideración, pero me da la sensación que es algo ignoto, ¿no? Porque a Suárez hay que recordarle que quien realmente crea el Estado de Israel, tal y como lo conocemos en estos momentos, es Naciones Unidas en el año 47, 1947, hace prácticamente 80 años, ¿no? Con lo cual, lo primero que debiera hacer es estudiarse un poquito la casa de la cual vive y en la cual se apesebra. Eso por ahí. Después, en segundo lugar, decir que Israel viene bueno, pues continuamente subyugando, por decirlo de alguna manera, a Gaza, pues es faltar a la realidad, porque hasta donde yo sé, los enfrentamientos armados que ha librado Israel en Palestina y en la franja de Gaza principalmente son contra Hamás. Otra cosa es que Hamás haya elegido muy bien el lugar donde se ha sentado, Palestina, por la debilidad política y falta de acuerdos internacionales para gestionar mejor ese territorio, y se haya imbricado en la población palestina y sea prácticamente imposible distinguir a un terrorista de un palestino, ¿no? A partir de ahí podemos empezar a hablar muchas cosas. Y en cuanto al tema de Pedro Sánchez, realmente me sorprende más bien poco, ¿no? Él tiene socios en el propio gobierno en funciones de España y en el futuro que está creando, que proceden del AMPA, ¿no? Que proceden del terrorismo, que proceden del tiro en la nuca, ¿no? Y lo triste no es que Sánchez pueda en algún momento convertirse en portavoz de un grupo terrorista, ¿no? Lo grave es que condene a España por ello. Porque bueno, uno si se siente identificado con A, con B, con C y está por la labor y lo quiere defender, allá él. Pero cuando tú representas al pueblo español, yo creo que ese tipo de decisiones y ese tipo de posiciones internacionales debieran de ser mucho más coherentes. Doña Alicia. Bueno, es que sobre Sánchez no espero nada, no espero otra cosa. Es decir, es un individuo que efectivamente mantiene contacto con partidos políticos que no han condenado el terrorismo y que provienen de grupos terroristas, y bueno, y lo lamentable es que en este momento el gobierno español representa al Estado español, nos representa a todos los españoles, y resulta que estamos tomando partido en un conflicto en el que no deberíamos tomar partido, porque además hay muchas cosas que no están claras, y porque además en todo caso lo que tendríamos que hacer es tratar de mediar, no de ponernos con unos y magnificar los desastres que están haciendo unos y minimizar los desastres que a lo mejor están haciendo otros. Ahora, lo del señor Guterres es que es como para pedir su dimisión, porque si una cosa se supone que tiene que hacer la ONU, no todas las maldades y las meteduras de pata y las intromisiones en las soberanías de los países que está haciendo, sino que una de las cosas para las que se creó la ONU era precisamente para resolver estos conflictos. Con lo cual, si alguien tiene que ser escrupulosamente neutral y tratar de no tomar partido y tratar precisamente de mediar, es este majadero con diploma que demuestra exactamente que la ONU es lo que muchos llevamos mucho tiempo diciendo, es decir, un puñetero chiringuito con unos intereses completamente diferentes a los que teóricamente generaron su creación. O sea, en este momento pues la ONU es un chiringuito, un auténtico chiringuito. Entonces me duele muchísimo más, o sea, es que lo de Sánchez, hombre, me duele como española, pero es que no espero otra cosa del tipo. Pero vamos, en la ONU en este momento lo mejor que podíamos hacer era demolerla, porque no vale para lo que se supone que era, y encima se está dedicando eso, a imponer una agenda absolutamente liberticida y absolutamente totalitaria, incluso yo diría que genocida, y encima a no... Mucho más allá, ¿no? Yo creo que Naciones Unidas se vende al mejor postor. Sí, bueno, claro, es que en este momento es un organismo privado. Es que el problema es que está, efectivamente, que está financiada por grupos que tienen otros intereses, y luego además ponen de verdad a lo mejorcito de cada casa. O sea, nosotros miramos quiénes han sido, ¿cómo se llama?
representantes de la ONU, en fin, secretarios generales, y tienen todos una trayectoria que son auténticos delincuentes. Y perdona que te haya interrumpido. No, yo lo único que decía es que en los últimos años estamos viendo cómo se venden al mejor postor. Vemos con los gobiernos, el español lo ha hecho en varias ocasiones, se saca de la manga 100 millones de euros y resulta que le ponemos un pisito en Central para Viviana Aido, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, por decir algo, ¿no? O vemos como un delincuente como Puigdemont paga a 2 funcionarios de Naciones Unidas y le emiten un dictamen favorable a eso que ellos llaman la República Catalana, ¿no? Entonces, cuando una organización como Naciones Unidas deja de hacer aquellas funciones para las cuales nació, deja de tener sentido, con lo cual lo mejor es demolerla. La ONU tenía que ser eliminada. No, yo simplemente me sumo igualmente a que pienso que España debería ser totalmente neutral en la actual problemática entre Israel y Palestina, y como mucho intentar mediar. Ha habido algunos intentos por parte de España y sería lo razonable. Recordar una vez más que España no reconoce al Estado de Israel hasta el 1 de octubre de 1986, nada más y nada menos. Según el chat. Y según me recordaba a mí en el chat, porque yo le sumaba 2 años al reconocimiento, además me lo recordaron muy bien, yo lo ponía en el año 84, así que me gustó también mucho ese dato, y por lo tanto, pues debemos de tener cautela. Don Roberto. Sí. Buenas noches. Bien, vamos a continuar. Yo quiero hacerle una pregunta y quiero que me responda con sinceridad. Usted está viendo la televisión, está viendo Antena 3, está viendo Telecinco, La Sexta. Está viendo claramente cómo todos los medios, por lo menos españoles, Radio Televisión Española, etcétera, le están haciendo la campaña de publicidad a Gaza, día sí y día también. Porque, claro, estamos viendo las víctimas de los ataques de Israel, pero claro, no vemos las víctimas de los ataques de Hamás a Israel. ¿Con esto puede jugar Hamás para ponerse a la opinión pública internacional, en este caso, por ejemplo, española, que seguramente que pase lo mismo en el resto de Europa, ponerse a la opinión pública a su favor, como los pobrecitos que están siendo matados cuando verdaderamente son los agresores? Bueno, vamos a ver, la opinión de los medios que has citado y otros que no has citado no cuentan absolutamente nada, o sea, tienen menos fuerza que una gaseosa. Por lo tanto, lo que digan Antena 3 puede afectar a los españoles. Yo aquí lo único que diría es lo que digo siempre, a aquellas personas que, que financian con su publicidad a estas cadenas de televisión, que son las grandes cadenas de televisión, o el diario El País, que es el diario que más daño ha hecho a la democracia española, etcétera, pues y que se están quejando. El otro día, sin ir más lejos, le decía Juan Roch en la asamblea esta que han tenido los empresarios, que son los empresarios de verdad, que son los de las empresas familiares que dan trabajo al 65% de los españoles, le decía al rey que aquí no va a escampar. Y el rey se reía como diciendo, hombre, mire, yo ya me he trabajado con el sátrapa mi sillón, y a los demás que les vayan dando. Pero bien, ¿qué quiero decir? Pues miren ustedes, no compren los productos que se anuncian por esta, me refiero al español, al españolito de a pie. Desde aquí les digo, no compren ustedes los productos que se anuncian en estas grandes televisiones. En cuanto a la influencia que tengan fuera de España, desde luego cero patatero. Sin embargo, hay 2 cosas que sí quiero decir, que no he dicho antes, que es volver un poco a un tema, a la cuantificación del tema, de este canalla, de este trilero que dice que se raja las vestiduras porque resulta que el secretario general de la ONU hay que hacerle caso porque hay una mayoría de países que están con él. Bueno, señores, este tío, a esta banda de forajidos nazis, de Jumpercat, les va a dar 120.000 millones de euros, parte de los cuales son de los fondos New Generation. Y este dinero, ¿a quién se lo quita?
a la mayoría de españoles. Pero, Roberto, estamos con el tema de Israel, no Bueno, vuelvo con Israel. Te voy a contestar un poco a lo último, porque además hoy ha habido unas meteduras de pata de estos medios de comunicación. Bueno, la situación, has dicho una cosa al principio que no es exacta. Dice, Israel tiene derecho a defenderse, por supuesto, pero no ha empezado todavía a defenderse. Tengo que decir que las fuerzas de defensa de Israel, que se llaman así, tienen un cabreo monumental con Netanyahu porque está obligándoles, por la presión de Estados Unidos, les está obligando a retrasar el ataque a Gaza para exterminar de una santa vez a Hamas, cosa que pueden hacer con facilidad, porque Hamas tiene entre 10 y 15.000 combatientes y solo las fuerzas, digamos, las fuerzas permanentes de Israel son 200.000 más 360.000 reservistas, o sea que los van a aplastar. Entonces, lo que han dicho hoy varias de estos medios que usted dice y de estos juntaletras y de opinatodos, que es que era debido a que Estados Unidos les había pedido tiempo para poder tener en la zona fuerzas suficientes para frenar a Hezbollah y al Irán. Bueno, eso es mentira, ya las tiene. O sea, no hay dos grupos de combate con un portaaviones cada uno, cruceros, lanzamisiles y de todo. Bueno, han interceptado misiles que venían desde el otro lado de la península arábiga, desde el Yemen. Y hay otro grupo de combate que está llegando. La razón fundamental por la que Estados Unidos está presionando a Israel y el ejército de Israel está cabreadísimo es porque están negociando con Qatar la liberación de los 200 más o menos rehenes que quedan, que piensan, probablemente con razón, que si invaden Gaza, los van a matar a todos, porque bueno, ya hemos visto lo que son capaces de hacer estas auténticas alimañas, porque no se las puede llamar de otra manera. Entonces, vaya terminando, don Roberto. Lo único que sí le puedo decir es que este enfrentamiento entre las fuerzas de defensa de Israel y el Ejecutivo de Israel, que vamos a poner un nombre, Netanyahu, no puede durar más allá de 2 o 3 semanas. Antes de 2 o 3 semanas, el ejército de Israel va a tener o que derribar a Netanyahu, que no lo pueden hacer porque es un país democrático, pero no pueden seguir esperando por la liberación de 200 rehenes, que es muy triste, que los van a matar a todos, por supuesto, pero no pueden seguir esperando más para entrar en Gaza a sangre y fuego y acabar con estos tíos, que además es bastante sencillo para un ejército preparado como el israelí, por muchos túneles y por muchos búnkeres que tengan, no hay ningún problema. Y por otro lado, la intervención de Hezbollah, que Hezbollah es 10 veces más fuerte que Hamas, que cosa que esto no lo saben, y el Irán, los 3 grupos de combate, que falta uno, pero que va a estar ahí dentro de 4 o 5 días, son más que suficientes para frenarlos total y absolutamente. Pues don Roberto Centeno, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Reciba un gran abrazo. Otro para vosotros. Y amigos, vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, Israel, el 11M y el móvil de Pedro Sánchez. A ver si nos lo ponen ahí en pantalla. Dice, la operación militar ordenada por Netanyahu para responder a la incursión de milicianos de Hamas que asesinaron a miles de personas en el sur de Israel y secuestraron a casi 2 centenares ha provocado una crisis diplomática entre los gobiernos español e israelí. Las declaraciones de ministras como Belarra, la participación en manifestaciones pro-palestinas y otros gestos que parecían eludir condenar el ataque de Hamas y llamaban genocida a Israel, llevaron a la Embajada de Israel en Madrid a criticar en un comunicado a los ministros inmorales del gobierno de España por alinearse con ese terrorismo tipo ISIS. Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, llamó a la embajadora para protestar por ese gesto inamistoso que había provocado un profundo disgusto en el gobierno. En este contexto, es el caldo de cultivo que alguien ha utilizado para hacer circular en redes un mensaje entre amenaza y conspiración.
En unos casos la amenaza se atribuye a un alto funcionario israelí, pero en otros se presenta como Israel, responde al gobierno de España. La supuesta advertencia israelí al gobierno de Pedro Sánchez sería la siguiente: tenemos material de sobra para destruir al gobierno de España y al partido de extrema izquierda que lo conforman, Podemos y Sumar. Sabemos todo lo que ocurrió en Atocha y sabemos todo lo que Pedro Sánchez habló con Mohamed VI, entre otras cosas. Dice, el mensaje da a entender dos cosas. La primera, que Israel conoce todo lo que ocurrió en los atentados del 11 de marzo del 2004 en varias estaciones de Madrid y remite, por tanto, a la teoría de la conspiración que sostiene que no fueron unos atentados yihadistas, sino que detrás estaban otros actores, entre los que se menciona a Marruecos, a sus servicios secretos, al espionaje francés, incluso al Partido Socialista Obrero Español y mandos policiales afines a los socialistas. Pues ahí lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos. Increíble, señor Trejo. Pues sí. Es verdad que Israel tiene los datos de Pegasus. O sea, los datos que Marruecos le quitó a Sánchez de Pegasus los tiene. Es verdad que los servicios secretos de Israel son muy potentes. ¿Y podría estar Sánchez jugándosela con Israel? Y a lo mejor Israel está presionando. Sabemos lo que han negociado con Marruecos, sabemos lo que es el 11M. Cállate ya la boca de una vez. Podría, pero lo dejamos así en condicional. No, yo creo que es mucho más complicado que todo eso, porque si no al final podríamos otra vez en condicional volver a entrar en algún tipo de conflicto un poco más elevado, en el cual hasta Marruecos pudiera estar implicado, ¿no? Eso que acaba usted de leer hace un momentito del Confidencial, esa es la teoría que se sigue, que existe en España, sobre todo respecto a los atentados del 2004. Esa es la teoría que existe, que se ha trabajado sobre ella y la cual quieren, bueno, hacer desaparecer en todo momento, ¿no? Hay una cosa muy importante de aquellos atentados, que son los boquetes en los trenes. Si ustedes lo recuerdan, los boquetes de los trenes de Atocha, esos boquetes no los hace una mochila con clavos ni con tornillos. Eso a mí en su día me dijo gente que conoce bien de explosivos, de militares, que eso era goma 2, es decir, que eso era algo mucho más fuerte, muy cercano a incluso a munición militar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí podemos sacar muchas conclusiones. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Desde mi punto de vista, aquellos que participaron de una forma u otra o que velaron por aquel atentado sacaron beneficio. De momento terminaron con 8 años de gobierno del Partido Popular en España y 4 más que iban a venir por parte de Rajoy. Consiguieron derrocarlo y volver al gobierno. Segundo, con el paso del tiempo hemos visto como el propio Zapatero, que se fotografió nada más llegar a Moncloa con las Canarias en Marruecos, es decir, perteneciente a Marruecos, bueno, pues poquito a poco los diferentes gobiernos socialistas han ido encargando de devolver a Marruecos en el lado que Marruecos quería estar, y eso ya lo hemos visto a lo largo de este año y del pasado año con las diferentes visitas y plantones que ha sufrido el presidente de España, Sánchez, en Marruecos, ¿no? Entonces, que Israel pueda tener ese tipo de datos no me extrañaría. Pensemos que la red espía de Israel llega al 100% de la población, ¿no? Por eso tienen, aunque en estos momentos haya fallado, por eso tienen uno de los mejores servicios secretos de todo el mundo, ¿no? Cualquier judío en cualquier punto de España o en cualquier gran tecnológica es un espía. A partir de ahí, pues si ellos tienen y son los padres creadores del Pegasus, entiendo que deben de tener copias de seguridad y backup de todos aquellos lugares donde se haya puesto el Pegasus. Y si se lo han puesto a Pedro Sánchez, bueno, pues no me extraña que también lo tengan puesto en Marruecos. Pensemos que con este tipo, con lo que hemos vivido en los últimos días, con este terrible, por decirlo de alguna manera, atentado o asesinato de Hamás a Israel, se quebraba la relación que se ve haciendo más estrecha entre el mundo árabe y Occidente. Es decir, recordemos el posicionamiento que tiene Israel dentro de Marruecos, ¿no? Las prospecciones petrolíferas que les ha otorgado Marruecos a empresas marroquíes en aguas fronterizas con españolas. Recordemos otro tipo de instalaciones más sensibles y relacionadas con información que están instalando los israelíes en Marruecos, ¿no? Y que de ahí podía venir
esa teoría de la conspiración o ese tipo de amenazas veladas o esa información que publicaba el Confidencial, ¿no? O sea que, bueno, dicen que cuando el río llueva suena agua lleva, ¿no? Agua lleva. Señora Rubio. Bueno, que ojalá se sucediera eso, ojalá fuera verdad que se iban a sacar determinadas cosas. Hombre, si está claro que Marruecos le ha hackeado el teléfono a Sánchez, y los servicios secretos de Israel tienen ese hackeo. Hombre, sí, desde luego. O sea, que tienen información de Sánchez, lo sabemos, y seguramente que tengan una información que puede ser muy comprometedora, porque siempre hemos visto a un Sánchez, digamos, eso, claro, de rodillas ante Marruecos. Cuando Israel le empieza a tocar un poco aquí, se echa para atrás, aunque tiene que jugar siempre ese doble juego, ¿no? Sí, a mí no me cabe la menor duda de que hay mucho que ocultar y mucho que debería salir. Si es que lo que a mí me gustaría es que saliera, ojalá saliera. A mí no me cabe la menor duda de que si desde luego Marruecos tiene información del teléfono de Sánchez, lo tiene el Mossad. O sea, que es que los servicios secretos israelíes son especialmente eficaces. Y lo que no podemos es tener un presidente que sea rehén pues de intereses ajenos a los intereses españoles, porque claro, entonces no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, sería maravilloso y desde luego sería también estupendo que saliera todo el tema del 11M. ¿Por qué? Porque fue un atentado que hasta que no depuremos eso es una herida cerrada en falso. Naturalmente que en los trenes todos sabemos que no había gomado seco, que había titadine con cordón detonante, porque lo dijeron inmediatamente los TEDx que fueron, que tengo yo guardados todos los periódicos, y dijeron que lo sabían por el olor. Y no solo eso, sino que además vimos a los expertos cuando con un clavo que encontraron descubrieron que efectivamente era titadine con cordón detonante. A partir de ahí las cosas cambian completamente. Y luego, sobre esos atentados, el famoso cui prodest. ¿A quién beneficiaron? Está clarísimo a quién beneficiaron. ¿Quién destruyó las pruebas? ¿Quién destruyó las pruebas? ¿Cómo se destruyeron todas esas pruebas y por qué? ¿Quién fue el gran beneficiado? Claro, entonces eso... ¿Pero quién fue, en su opinión, el gran beneficiado? Hombre, desde luego el gran beneficiado fue el PSOE y naturalmente, subsidiariamente Marruecos, porque nos encontramos de repente con que los intereses de Marruecos se priorizaron para el Partido Socialista aquí en España todo lo posible. Entonces, creo, y desde luego los no beneficiados fuimos los españoles. Ahí la duda que me queda a mí es qué ventaja sacaron o pudieron sacar, en el caso de haber participado y ser como se está diciendo, los servicios secretos franceses. Salvo tener información y agarrado a España por sálvase a la parte. Sí, bueno, siempre todo lo que le vaya mal a España no le va mal a Francia, o sea, quiere decir que le puede ir bien. De cualquier manera, eso tiene que salir. O sea, somos muchos los españoles que sabemos perfectamente que esa herida se cerró en falso, que hay muchas cosas que no se han explicado y que hay muchas cosas que tiene que explicar, entre otros, el Partido Socialista. Y sería maravilloso, o sea, yo de verdad se lo agradecería muchísimo, ya que están tocando las narices a Israel de esa manera tan absolutamente descabalada, este gobierno que de por sí es descabezado y descabalado, pues por lo menos ojalá saliera algo bueno, que sería precisamente el poner blanco sobre negro tanto ese atentado como qué tiene Sánchez que le hace ser un pelele de intereses ajenos a España. Sí, varias cosas. La primera de todas, si los servicios secretos israelíes son tan buenos, ¿cómo se les sacó a esta gente dentro de su propia puerta, ¿no? Ahí hay algo que huele muy mal, o no son tan buenos, o les han abierto la puerta. Es que no hay más, o sea, no hay más. Eso para empezar. O alguien de dentro, ¿no? Para seguir. La cuestión del 11 de marzo de 2004 no va a salir porque efectivamente hay una parte ineludible que pasa por Marruecos y Marruecos es un aliado de Israel y de Estados Unidos. Recordemos que Marruecos es un engendro que no responde ni siquiera a las cuestiones de los musulmanes, como si ocurre en Palestina, que tiene una vertiente religiosa muy fuerte con otras. No. Marruecos responde a la voluntad de Estados Unidos y a la voluntad de Israel. Porque es el punto clave para el control del estrecho de Israel y de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, como no van a querer nunca que lo que hay que ocultar Marruecos, que no es poco, que recordemos aquí que la posición de Colin Powell del Partido Republicano y de las órdenes de Bush era que Marruecos se quedase perejil, por ahí fueron las primeras llamadas.
que hubo en ese momento, que había un status quo, que eso no había ahí nada ni nadie, pero que como no había nada ni nadie, que se lo podía quedar Marruecos y que ahí no pasaba nada y que no íbamos a ir a un conflicto militar por perejil. Eso fue lo que indicó Colin Powell. Pues ahí, 2 años después, pasa todo lo que pasa y pasa por Marruecos con información de Israel y con información que tiene Estados Unidos y con posiciones políticas de Israel y con posiciones políticas de Estados Unidos. Entonces no va a salir absolutamente nada de eso porque los primeros que tendrían problemas son los propios israelíes y los propios estadounidenses a la hora de saber cosas que pasaron por ahí. Evidentemente hay una cuestión de que intentaron forzar que el detonante y el explosivo era nuestro, porque si no, ¿por dónde había entrado? Pues todos lo sabemos. ¿Por dónde iba a haber entrado eso? O era nuestro, de Asturias, que es mentira, o sabían por dónde había entrado. Y como eso lo saben, si eso lo cantan, pues los principales implicados... ¿Usted no cree que haya habido algún tipo de amenaza de alguien importante de Israel a Pedro Sánchez diciendo no vayas por ahí porque nos vas a encontrar? No lo pueden encontrar, porque si les encuentran, derriban a una parte de Marruecos y a una parte de otros sitios. Entonces, saben que esa amenaza es, pues llámenle ustedes como quieran, un farol, el tuteo del póker, un farol. Bueno, yo no lo tengo todo conmigo, ¿no? Porque la posición de Israel con respecto a Marruecos es de los últimos años. Ahí, hasta donde yo sé, y todo lo que yo puedo indagar del 11M, nunca he oído nada de los servicios secretos marroquíes y de los franceses, con lo cual por ahí no creo que Israel tenga miedo a cualquier cosa. Sí que es cierto que hay un posicionamiento, pero viene más por el tema de la posición rusa con Argelia, y por eso está más fuertemente posicionada y entrando Israel dentro de Marruecos y siendo aliado de los Estados Unidos. Claro, ¿cómo no va a ser aliado de los Estados Unidos Marruecos con lo que tenemos en España, ¿no? Y con lo que nos puede venir? Es que, hombre, sí. Viene de mucho antes. No viene de mucho antes, no viene de mucho antes. O sea, hay que tener buenas fuentes, hay que hablar con ellas, y para que las fuentes te cuenten cosas, tú tienes que ser fiable. Sí, pero Powell quería que Perejil fuese marroquí. Pero no estamos hablando de Powell, estamos hablando del año 2004 y de los atentados de Atocha. ¿Y del 2002? Es que el 2004 y el 2002 van juntos. Bueno, pero es que en el año 2002 Estados Unidos no podía decir que Perejil era para Marruecos, siendo de España, estando Aznar en el gobierno. Lo insinuó. Después de todo lo que apoyó el gobierno del Partido Popular y de José María Aznar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Bush en un primer momento lo insinuó y presionó en esa dirección. Pero el presidente era Bush, y Bush dio el puño en la mesa y dijo: bueno, ahí sí. Perejil es España, Perejil en España está Aznar, Aznar es nuestro aliado, que esa posición no la debimos de perder nunca, que eso se lo debemos a José Luis Rodríguez Zapatero, esa posición no la debimos de perder nunca, y a partir de ahí, empezó todo. Cuando llegó Zapatero empezó todo. Ahí empezó todo. Y ahí perdimos la poca hegemonía que recientemente España ha tenido en el mundo, a nivel internacional, y el peso que tuvimos. Recordamos que llegamos a ser los novenos en la novena economía del mundo en aquellos años, y ahora no sabemos ni en el número que estamos. Mejor no investiguemos porque nos asustaríamos. ¿Para terminar este tema? Un minuto. Poco más, es que poco tengo que añadir. Pues si no tiene nada que añadir, nos vamos a publicidad. Pues amigos, recordarles, como siempre, para esos problemas de arrugas, ¿qué solución tenemos? Colacel Anti-Os. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a publicidad, amigos, pero ayer abrimos una grieta muy importante. Atención, ¿sabían ustedes que Alemania quiere convertir a España en un gueto de la inmigración ilegal? ¿Sabían ustedes el acuerdo de Sánchez
con Alemania para que Alemania pueda echar a todos los extranjeros ilegales de su país y que vengan para España. Pero ojo, que Francia está haciendo lo mismo. Vamos a crear aquí una Warner de ilegales. ¿Y gracias a quién? Al sátrapa de la Moncloa. Todo esto se lo vamos a contar después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.